depende de qué parte de la República o de Latinoamérica nos estén viendo en este momento. Hoy, el día de hoy, me presento, mi nombre es David Cadena, y en representación del licenciado René Castellano Holguín, director jurídico y director de la revista Lex Informa, me es grato poderme estar en este momento para poder compartir un espacio de inclusión y cultura y conocimiento jurídico. El día de hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante, que si por sí el tema lo da para hablarnos 2, 3 horas, un trimestre, un cuatrimestre académicamente hablando, el día de hoy, de una manera muy interesante, de una manera muy bonita y muy entendible, nos va a acompañar un abogado que es especialista en tema de derecho municipal, es especialista en tema de derecho electoral. El maestro Miguel Eduardo Rendón es abogado postulante, es distintas ramas del derecho, pero en especial en la administración pública municipal. El día de hoy, el licenciado Miguel Rendón Santana nos va a hablar sobre los juicios para la protección de los derechos político-electorales. Pero antes de poder iniciar, me gustaría presentar quién es el licenciado Miguel Rendón. Él es licenciado en Derecho, es maestro en Amparo, abogado postulante, como lo había comentado anteriormente, socio fundador de la AC, Centro de Mediación y Estrategia Jurídica, es académico, es investigador y sobre todo, pues bueno, es una persona que está dedicado a asesorar a distintas administraciones municipales, a distintos gobiernos de distintas entidades de la federación, y también para mí es un honor poder presentar a un gran amigo. Maestro Miguel Rendón, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, aunque con esa presentación se me hace un poco extraño que me hables de usted, pero ahorita explicaremos a nuestro auditorio por el motivo, pero me encuentro muy bien, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecer a la revista Lex Informa y al maestro Castellán, que bueno, no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero desde luego que es un privilegio y un honor poder nuevamente compartir micrófonos y pantalla con usted, maestro. Bueno, sí, definitivamente este es un espacio que quiero decirlo públicamente. Teníamos tiempo que no compartíamos espacio en redes sociales, sobre todo en comunicaciones, que es radiodifusión, en televisión abierta. Pero bueno, es un honor. La revista Lex Informa nos da este espacio para poder compartir y difundir conocimiento jurídico. Maestro, muy buenas tardes, por favor. Adelante, este es su espacio, esta es su revista y con mucho gusto estamos para poder escucharnos. ¿Nos puede platicar, por favor, de qué nos va a hablar el día de hoy? Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que quizás quienes estén viéndonos y escuchándonos y trabajen para alguna administración pública municipal, les van a sonar ejemplos de discriminación entre autoridades, de discriminación entre un presidente municipal y sus regidores, de obstaculización de funciones cuando algún regidor o un síndico pide información al presidente municipal o alguna área de la administración pública municipal y no se las quieren entregar. Yo he escuchado incluso directores de administraciones públicas decirle a un regidor, a un síndico, pues la verdad es que a mí mi jefe es el presidente municipal y pues lo que usted diga no me interesa. Entonces, preocupados por esta situación, yo recuerdo que la primera vez que participo en una administración pública municipal, me toca hacerlo como asesor de un regidor. Y cuando escucho esta contestación que le dan al regidor con el que estaba colaborando en ese momento, entonces me surge la preocupación de saber, tú eres el abogado, ¿y qué vas a hacer para que pueda el regidor, tu cliente, a quien estás representando en ese momento, obtener la información que necesita? Y es entonces cuando empiezo a estudiar, empiezo a investigar y me doy cuenta que hay un procedimiento jurisdiccional llamado Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar, maestro. Maestro, adelante, por favor, este es su espacio. Ok, mira, me gustaría saber si puedo compartirles una pequeña presentación únicamente para tener un soporte visual. Debemos recordar que si yo no escribo lo que explico o no veo lo que explico, pues me pierdo toditito. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder compartirles ese pequeño material? No te preocupes, con mucho gusto.
nada más da la oportunidad, ya está habilitado el espacio para que puedas ya puedas compartir la información. Perfecto, muy bien. Ya puedes compartirla, con mucho gusto, ya está habilitado el espacio para que se pueda compartir. Bien, pues vamos ahora nada más a ver si yo le entiendo esta tecnología, porque ya ves que soy medio... Cuando la tecnología supera la retórica, maestro, así que... Efectivamente, entonces, pues bueno, vamos a observar. El día de hoy vamos a hablar un poco del juicio para la protección de los derechos político-electorales. Luego, entonces, aquí la primer tarea es saber qué es un juicio para la protección de los derechos político-electorales. De acuerdo al marco constitucional, vamos a establecer que hay varias vías judiciales y procedimientos de control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de la autoridad. Esto quiere decir que nuestra Constitución prevé justamente un sistema de medios de impugnación en materia electoral para el efecto de poder proteger a las autoridades y a los ciudadanos en nuestros derechos político-electorales de votar y ser votados. Estos procedimientos generalmente son procedimientos constitucionales y hablamos de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, el juicio de amparo y el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Es muy importante que nosotros entendamos que el juicio para la protección de los derechos político-electorales se encuentra integrado a este sistema de medios de impugnación en materia electoral. Es por eso que, bueno, nosotros vemos aquí un pequeño cuadrito con el acrónimo o iniciales con las que se identifican todos los juicios y recursos que pertenecen a este sistema de medios de impugnación. Y en uno de ellos vamos a encontrar el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, o también llamados por su acrónimo de acuerdo a la ley, JDC. Como ven ustedes, vamos a tener recursos y juicios que integran este sistema constitucional de medios de impugnación. Sin embargo, en esta ocasión, únicamente nos referiremos al JDC. De aquí en adelante me voy a referir al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano como JDC, atendiendo al acrónimo que la propia ley le establece. Bien, pues ahora corresponde saber cuál es el concepto del JDC. Como bien lo mencionábamos, es un medio de impugnación a través del cual los ciudadanos van a poder solicitar la protección de sus derechos político-electorales, así como todos sus derechos fundamentales vinculados con estos. La finalidad va a consistir en que se restituya al ciudadano en el uso y goce de sus derechos a través de esta protección constitucional. Dicho de otra forma, comentaba con mis alumnos de maestría y licenciatura cuando vemos la materia de procesos constitucionales y vemos el JDC, porque alguien me decía, yo trabajo para un síndico, trabajo para un regidor o trabajo para un diputado. Resulta que hay situaciones en donde les están obstruyendo sus funciones y la idea inmediata es decir, nos vamos a un amparo. Bueno, pues es justamente la importancia de conocer que este sistema de medios de impugnación y el JDC hace las veces de un amparo. Realmente podemos decir que el amparo no va a funcionar o no va a ser aplicable en la materia electoral. Para eso, de manera exprofesa, es decir, fue creado para esas situaciones el JDC. Hasta aquí, licenciado, no sé si usted aquí tenga alguna duda o quisiera
No, maestro, de hecho, bueno, gracias por el uso de la palabra, nada más el comentario es nada más convalidar lo que usted comenta en relación a lo que se ve en la academia y en lo que se ve en la práctica, porque pues, evidentemente el artículo 103 con objeto de protección constitucional te habla de los tribunales de la federación, pero ya cuando nos vamos a las directrices del juicio de amparo establecido en el artículo 107 constitucional, nos habla exceptuando los tribunales en materia electoral. Entonces, cuando hablamos de exceptuar los tribunales en materia electoral, precisamente es esta la herramienta en la cual muchos abogados o abogadas desconocen porque piensan que cuando se viola un derecho humano, forzosamente nos tenemos que ir al juicio de amparo en materia electoral y esto pues es una forma incorrecta y de una forma procesalmente que pues definitivamente no va a prosperar esta acción constitucional. Entonces, correcto, adelante abogado. Efectivamente, fíjate que en alguna ocasión me parece que 2 años, les llega una citación a unos exregidores y síndicos de un municipio para que comparezcan ante la legislatura del Estado a rendir un informe sobre ciertas circunstancias que tuvieron que ver con el momento en el que ellos ejercían el cargo. Y me acuerdo que vinieron, tú lo recordarás, licenciado, lo recibimos en el despacho, y ellos nos comentaban que había un abogado que les decía que les iba a promover un amparo y que con el amparo iba a quedar solucionada la situación. ¿Cuál va siendo la sorpresa? Que hace 2, 3 meses, como se suspendieron todos los procedimientos, etcétera, pues les llegó su notificación respecto del juicio de amparo que promovieron y se lo sobreseyeron. Les dijeron, bueno, no es procedente porque el mecanismo idóneo para la protección de tus derechos político-electorales y los derechos fundamentales vinculados con ellos debe ser a través del JDC. Entonces, pues bueno, es bien importante que observemos que sí, el JDC es un proceso constitucional que está inmerso en el sistema general de los medios de impugnación y que, dicho de una manera poco técnica, podríamos señalar que es una forma del amparo en materia electoral, ¿no? Dicho de una forma poco técnica, como lo menciona. De esta forma nosotros vamos a ver que vamos a tener varias normas que deben ser analizadas al momento de estudiar el JDC. A nivel federal vamos a tener el artículo 41 constitucional, base sexta, el artículo 99, párrafo cuarto, fracción cuarta. ¿A qué se refieren estos artículos? De manera general nos habla de los medios de impugnación en materia electoral y la garantía de la protección de los derechos político-electorales para votar y ser votado, así como los derechos de afiliación y asociación. Por otro lado, el COFIPE, en sus artículos 6, 7 y 22, y los que aquí se exponen, son justamente la legislación que nos indica que todos los ciudadanos tenemos derecho a votar, a ser votado, asociación, y también nos va a señalar cuáles son las restricciones que vamos a tener para poderlo hacer. También nos hablará de los derechos de acceso a la información. Por ejemplo, estaba viendo la ponencia del magistrado Saucedo y justamente hablaba de esta parte, ¿no? De cómo el acceso a la información pues es importante, sobre todo en este nuevo tema que se está hablando para dar todos nuestros datos personales a las compañías de comunicación. También tendremos la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, que nos va a indicar cuáles van a ser los organismos competentes para poder conocer del JDC, ya sea a través de la sala superior o bien a través de sus 5 salas regionales. Generalmente nosotros ahorita por el motivo de actuación territorial y competencia en donde estamos, porque asesoramos a varios servidores públicos municipales en el Estado de México, bueno, pues nos toca acudir a las salas regionales, aunque bueno, también podríamos acudir a la sala federal. Finalmente vamos a tener la Ley General de los Sistemas de Medio de Impugnación y en el artículo 79 al 85 nos va a hablar de el trámite del JDC y de una situación muy importante.
En el JDC se permite la suplencia de la queja deficiente. Esto es, cuando un ciudadano acude en esta vía a ser escuchado ante el Tribunal Electoral del Estado que corresponda o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos tendrán la obligación de suplir la deficiencia, ya sea en su queja o en el derecho. Entonces, esto resulta importante, aunque no estoy diciendo que no vale la pena estudiar, digo, por supuesto que siempre hay que estar estudiando y analizando los conceptos de violación que se quieran hacer valer ahí. Sin embargo, la autoridad está obligada a la suplencia de la queja deficiente. En este sentido, es importante establecer que los derechos político-electorales son votar en elecciones populares, votar y ser votados, ejercer el cargo para el cual fue electo la persona, la asociación libre y pacífica, la afiliación individual a los partidos políticos e integrar las autoridades políticas en las entidades federativas. Y aquí, licenciado, me gustaría que charláramos o que esta charla versara sobre el derecho político electoral a votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo para el que fue electo, que fue justamente con el ejemplo que había arrancado hace un momento, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo me postulé un cargo de elección popular, fui en la planilla como regidor, como síndico, y al momento de llegar y tomar posesión de esa investidura que la ley me da, me doy cuenta que la administración pública municipal depende del presidente municipal y que en muchas ocasiones cuando yo le pido a algún director de un área de la administración pública municipal alguna información, me puede decir, pues no se lo voy a dar, hágale como quiera, mi jefe es el presidente municipal. Es aquí cuando tendremos que empezar a promover el JDC. No sé si hasta aquí estoy siendo claro, maestro. Totalmente de acuerdo en los comentarios. De hecho, ya están. Mi jefe es el presidente. De hecho, ya están haciendo ya preguntas, incluso por el espacio que tenemos y la pauta que nos da la revista. Ya en un momento más, las preguntas que se están haciendo, con mucho gusto las voy a estar compartiendo, maestro. Entonces, adelante, por favor. Muy bien. Vamos a poner un caso concreto que en la actualidad, en este momento en el que se están celebrando ya las campañas para dar a conocer los candidatos su plataforma electoral y sus propuestas para gobernar, está ocurriendo en varios municipios. Resulta que los presidentes municipales que tienen la intención de reelegirse piden licencia para poder contender en un proceso electoral, que es justamente, bueno, no la reelección, sino la elección continua, que es el término correcto, y dejan a un presidente municipal nombrado de entre los miembros del cabildo. Sin embargo, también es común que algún otro miembro del ayuntamiento también desee contender a la candidatura de ese mismo municipio para ser el presidente municipal, y es aquí donde viene el problema. Que bueno, no solamente en estos casos, pero en esta época en concreto, el problema es el presidente municipal que está contendiendo al cargo de elección continua, se molesta con el regidor o regidora que también se está postulando para el mismo cargo, y no solamente con él, sino se enoja también con los regidores o regidoras que puedan estar también de acuerdo con esa otra candidatura. ¿Qué es lo que hacen? Pues les mando a despedir su personal de confianza. Te dejo sin los recursos humanos necesarios para que puedas desempeñar tu función. Luego entonces estamos hablando
de que cuando ocurre esa situación, se está violando el derecho político electoral de la regidora o el regidor de votar y ser votado en su vertiente de ejercicio del cargo para el cual fue electo. Es bien importante aclarar que cuando un ciudadano es electo para representarnos dentro de un ayuntamiento, pues obviamente quien concedió o quien autorizó que formara parte de ese gobierno fue la ciudadanía a través del voto. En ese sentido, la ley en materia electoral y la jurisprudencia en materia electoral establece que todo ciudadano que fue votado en una elección tiene derecho a ejercer el cargo para el que fue electo sin obstáculo alguno. ¿Cuáles pueden ser esos obstáculos? Uno, te despido a tu personal para que no tengas cómo realizar tus funciones. Hago la aclaración de que el personal que un síndico, un regidor nombra para que le auxilien esas funciones, debe contar con la calidad de ser de confianza. Esto es, alguien de la entera confianza, valga la redundancia, del funcionario para poder desempeñar sus funciones. Otra forma de obstaculizar sus funciones es ignorando las peticiones de información que realicen las síndicos y síndicos, regidoras y regidores. Todo esto hace que la autoridad municipal, a través del presidente municipal y la administración pública municipal, eviten que nuestros funcionarios como síndicas y síndicos, regidoras y regidores, puedan realizar un desempeño eficaz del cargo, lo cual redunda en un perjuicio para la sociedad, que fue quien los eligió y los puso a gobernar en el cuerpo colegiado llamado ayuntamiento. Bien, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, cuando a esa síndica, síndico, regidor, regidora le dicen no te doy la información o te despido a tu personal de confianza? La Ley General de Medios de Impugnación establece que una vez que se conoce o que se da el acto administrativo por el cual me están obstaculizando mis funciones, vamos a tener 4 días para interponer el JDC. Es muy importante que entendamos que si tú que me estás viendo o eres síndica, síndico, regidora, regidor, o bien eres asesor de cualquiera de estos funcionarios, debes tener presente que este tipo de actos administrativos, en el momento en el que se dan, tienes 4 días a partir de la fecha en que ocurrió para presentar tu JDC. Ahora, si estos actos ocurrieron fuera de un proceso electoral o no tienen nada que ver con el proceso electoral, estos días serán hábiles. Pero si fuera dentro de un proceso electoral, entonces recordemos que en materia electoral no hay días ni horas inhábiles y cuentan también sábados, domingos y días festivos. Pero pensemos, por ejemplo, que el día lunes se despidió el personal de confianza de alguna síndica, síndico, regidora o regidor de algún municipio. ¿Cuándo voy a empezar a contabilizar el término para interponer mi JDC? Bueno, lo será a partir del día siguiente, es decir, tendremos martes, miércoles, jueves y viernes para interponer este juicio. ¿Ante quién debemos interponerlo? Se interpone ante la autoridad responsable, esto es, ante el organismo administrativo que me está violentando mi derecho, el que me está obstruyendo las funciones. En este caso puede ser el presidente municipal, la secretaría del ayuntamiento o cualquier dirección administrativa que dependa del presidente municipal. En muchas ocasiones, ¿qué es lo que hacemos en el despacho, maestro? Pues acudimos a presentar el JDC ante la autoridad responsable, pero también le avisamos al Tribunal Electoral del Estado de México, en el caso de que cuando ocurren acá, también se les informa
que presentamos un JDC. ¿Por qué razón? También han existido ocasiones en que el JDC se presenta ante la autoridad responsable, pensemos presidente municipal, y el presidente municipal no le quiere dar trámite a este. Pues bueno, con el aviso que también se da al Tribunal Electoral, si no da la continuidad a al juicio, entonces va a ser responsable de faltas administrativas que pueden calificarse como graves, y eso puede parar incluso en una inhabilitación para la autoridad responsable a ejercer un cargo de elección popular. Una vez que se interpone ante la autoridad responsable el JDC, entonces este tiene la obligación de fijarlo en los estrados de la Secretaría del Ayuntamiento o de la autoridad responsable por 72 horas, a efecto de darle publicidad y que todo mundo vea que esta autoridad está violentando algún tipo de derechos, y que si hay alguien más que se sienta ofendido, pueda acudir ante la propia autoridad a hacer valer alguna prueba en favor o en contra. Esto es darle publicidad para que todas las personas tengan conocimiento de esa situación. Hace 15 días me encontraba en el Tribunal Electoral y me di cuenta que se había interpuesto un JDC en el tribunal de un cliente que es presidente municipal. Entonces ya le mandé la publicación que se había dado y me dice, oye, pero ahí dice que va a estar visible 72 horas ese aviso. Le digo, sí, es para que quien venga y diga que también tiene algo en contra de tu persona en el ejercicio del cargo, pueda aportar pruebas. A este principio de publicidad es para darle mayor certeza y participación a la ciudadanía. Una vez que ocurren esas 72 horas, entonces el tribunal, la autoridad responsable va a remitir al Tribunal Electoral el JDC junto con un informe justificado. Esto es, él va a decir, ¿es verdad lo que está diciendo el impetrante, el quejoso, o no es verdad? Y te envío también los documentos que acreditan esto. Una vez que se envía, el tribunal lo recibe, lo revisa, y si tiene alguna duda respecto de lo que está ocurriendo, entonces va a empezar a solicitar información a la propia autoridad responsable para que le manifieste las dudas que pueda tener el Tribunal Electoral para poder resolver. Una vez que ocurre esto, entonces se nombra ponente para generar el proyecto de resolución. Una vez que eso ocurre, se realiza una sesión pública. En este caso, debido a la pandemia, pues bueno, por acuerdo del tribunal, todas las sesiones se llevan de manera virtual y se emite la resolución correspondiente. Entonces, resumiendo, toda persona que se encuentre en la función de un cargo público y ésta le sea obstruida en la función, ya sea por un compañero de la misma jerarquía, por uno de nivel jerárquico superior o por uno de nivel jerárquico inferior, tiene derecho a inconformarse ante la propia autoridad en un juicio para la protección de los derechos político-electorales en su vertiente de ejercer el cargo para el que fue electo. Aclaro, no solamente me puede obstruir una función mi superior, sino también mis pares, los que están jerárquicamente a mi nivel, también pueden obstaculizar mis funciones como servidor o funcionario público electo a un cargo de elección popular. Hasta aquí, no sé si fui muy claro o no lo fui. Claro, Liz, claro, maestro. Aquí nada más la pregunta, desde este punto de vista de su servidor, tenemos 4 días a partir del acto de autoridad en el motivo en el cual se va a realizar el instrumento. ¿Es una demanda? ¿Es como si se realizara una demanda con los requisitos de rubro proemio? ¿Tiene otras características? ¿Hay algún formato? Lo digo porque evidentemente, como usted lo dice, maestro, usted es el experto en la materia. Sin embargo, y máxime
que tratándose de elección popular y tratándose de que hay regidores, hay síndicos, hay síndicas en distintas partes del Estado de México, en distintas partes de la República, que pues finalmente el presupuesto no alcanza para poder tener un asesor como, o contratar un despacho externo, o simple y sencillamente estos cargos de elección popular no nos, pues aquí estamos, a ver ahora qué vamos a hacer. ¿Cómo se tiene que hacer esto, maestro? Si nos lo puede explicar de una manera breve, es a través de un formato, un escrito, usted nos podría proporcionar un tipo formulario, tipo machote, o qué es lo que se tiene que hacer, maestro, para poderlo entender, porque yo entendí que después de que se comete o se ejerce esta violación en distintas características para poder establecer mis derechos políticos electorales, lo que sí es cómo lo voy a hacer, de qué forma lo voy a positivizar. No sé de si usted, maestro, nos pudiese explicar en este sentido cuál es el mecanismo idóneo y si es una forma muy sencilla de hacerlo, supongo. Claro, como les comentaba al principio, la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral nos señala que debe haber suplencia de la queja en cuanto a la queja y al derecho. Entonces, también la ley nos va a establecer cuáles son los requisitos. Los voy enumerando y con mucho gusto les proporciono un formato para que se pueda distribuir entre los participantes y puedan observar cómo es. Gracias, maestro. Efectivamente debe contener un rubro o identificación donde señala quién es el promovente y quién es la autoridad responsable. Cuando hablamos de la autoridad a la que va a ir dirigido, serán los magistrados del Tribunal Electoral. Se tiene que señalar también un correo electrónico para recibir notificaciones y posteriormente señalar con claridad quién es la autoridad que está violando mi derecho político electoral. Una vez que hacemos esta integración, debemos señalar cuál es la forma, ya sea la acción u omisión, por la cual están obstaculizando mi derecho. A eso técnicamente se le llama concepto de violación. Y tendríamos que decir, bueno, él o la presidenta municipal del municipio de tal lugar se encuentra violando mi derecho político electoral de votar y ser votado en la vertiente de ejercicio del cargo, pues despidió a mi personal de confianza sin mediar justificación alguna. Con eso bastaría para que el tribunal entienda cuál es la situación y como consecuencia, si no le aportamos mayores datos, en el entendido de que este es un juicio para cualquier ciudadano, entonces el propio tribunal pueda solicitar toda la información referente a lo que está alegando el promovente. Una vez que tenemos ese concepto de violación, vamos a agregar las pruebas documentales que tengamos. Generalmente, ¿cuáles son esas pruebas documentales que tienen los síndicos y regidores? Los oficios que giran, donde les solicitamos, oye, señor presidente, señora presidenta, ¿me puede indicar por qué me despidió a mi personal? Lo que ellos respondan o lo que no respondan será motivo de prueba. Entonces podemos decir, ofrezco la documental pública que consiste en mi oficio y aclaro que no me llegó ninguna respuesta. O dos, aclaro que me llegó la respuesta en este oficio diciéndome que la o el presidente municipal puede hacer lo que quiera porque tiene autonomía administrativa. Sin embargo, para este caso debemos recordar que las síndicas, síndicos, regidoras y regidoras tienen derecho a contar con personal de confianza, es decir, propuestos por ellos, y el imponerles a alguien vulnera su derecho político electoral. Finalmente a esto debe de ir firmado por quien está solicitando la intervención del tribunal. Resumiendo, este escrito lleva una identificación o rubro, una autoridad a la que se dirige, el nombre de quien promueve y un correo electrónico, la autoridad responsable, es decir, la autoridad que me está vulnerando mi derecho político electoral, un concepto de violación que me diga por qué me lo está violando, las pruebas y la firma del escrito. Y eso será suficiente para que prospere el recurso.
Maestro, muchas gracias. La verdad es que desde el punto de vista de los operadores del derecho, pues a veces pensamos que desde esta característica tiene que ir con jurisprudencia, con mecanismos, pero es tan sencillo, por eso lo identifico, porque cualquier persona, cualquier ciudadano, por eso es un juicio en el cual basta con que exprese los agravios, la autoridad en este principio de suplencia de la queja tendrá esa facultad de poder identificar y poder entender. Maestro, quisiéramos tener más tiempo, quisiéramos tener los espacios, pero bueno, Lex Informa nos cobra la penalización después del minuto de la hora, entonces, maestro, si me permiten, nos gustaría que nos preparara otro espacio, otro tema, porque la verdad es que el que podamos aquí desarrollar y el poder compartir estos tipos de información hoy tan importante para todos los que están candidateándose, para todos los que están en tiempos de electorales y los que están participando en algún proyecto político, es importante que conozcan este tipo de información. Máxime, que bueno, que estoy viendo ahorita tu audiencia, maestro, pues te mandan muchos saludos, si me lo permites voy a saludar, voy a reproducir los saludos que nos están mandando de las redes sociales. Paquín Bazán, te mando un saludo, maestro. Isabel Caji Casarate, muy buenas tardes, Revista Lex y maestro Miguel Rendón Santana, saludos desde Tlaxcala. Lorena Salas, muy buenas tardes, abogados Miguel Rendón. David Cadena, gracias. Juan Antonio Rosas González, buenas tardes, maestro, saludos Juan Antonio Rosas, compañero de la maestría, un abrazo. Ani Ramírez, saludos, maestro Miguel Rendón Santana. Mireya Quintín, gracias por la invitación. Gabriel Ramírez González, muy importante el tema, saludos, licenciado Rendón. Claudio Campo, estimado amigo, gracias por la invitación y tu generosidad en compartir tus experiencias en materia electoral. Alex Bazán, saludos, maestro Miguel. Y bueno, nos vamos a la abogada Nayeli Gutiérrez, una abogada especialista en tema de la Ciudad de México. Felicidades, abogada, gracias por escucharnos. Licenciada Maricruz García Martínez, qué gusto. Gracias también por participar en el Lex Informa. Gracias a ella también tenemos este espacio. La licenciada Maricruz García Martínez también ha participado ya en Lex Informa. Así que es un gusto poderla saludar, maestra. Juan Aguilar, buenas tardes, saludos. Itziar, saludos, licenciado. Liliana Santana, saludos, licenciado. Y bueno, Evelyn Ignacia García, saludos. Y pues Marco Barror, como siempre, ponencia magistral. Mi querido maestro, si usted me lo permite, tenemos una serie de preguntas por parte del auditorio que si nos da el espacio, con mucho gusto la podemos compartir. Juan Aguilar nos comenta, ¿con qué fundamento se rinde el informe justificado y cuál sería el plazo? Maestro. Ok, el informe justificado debe ser rendido conforme lo establece la Ley General de Sistemas de Medio de Impugnación en materia electoral. ¿Qué es lo que debe contener? Pues justamente la justificación de por qué el acto que realizó la autoridad fue correcto. ¿Cuál es el plazo que tiene? La autoridad le va a requerir para que lo haga en un plazo de 3 días. Sin embargo, bueno, es importante aclarar que donde vamos a encontrar este fundamento es en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ok. Maestro, le manda a saludar el licenciado Francisco Morán. Saludos, licenciado. Nos pregunta, ¿es procedente el JDC hoy en los cargos para asegurar la representación femenina igualitaria, donde la autoridad aplique la regla de alternancia de género? Regla que aún no constituye una condición necesaria para lograr la paridad, y si es un medio para alcanzarla. Saludos, licenciado Francisco Morán. Muy bien, un abrazo y un saludo a mi amigo Francisco Morán. Considero que sí es procedente. ¿Por qué razón? Al ser un instrumento, el JDC, para tutelar los derechos de los ciudadanos, obviamente, si nos apegamos al estricto lenguaje del castellano, pues no podría decir ciudadanos y ciudadanas. Entonces, al ser cualquier ciudadano quien lo promueve, si es una mujer que tenía derecho a estar integrada, por ejemplo, en una planilla y no se formuló o no apareció porque el espacio lo dieron a un varón, rompiendo la regla de equidad de género, por supuesto que sería procedente. Ahí, ¿a quién tendríamos? ¿Quién sería la autoridad responsable? En primera instancia, el partido político y posteriormente, probablemente la autoridad electoral. Muchas gracias, maestro. Nos pregunta la licenciada Nayeli Gutiérrez de la Ciudad de México, ¿por qué el derecho de votar y ser votado
Aplica para los regidores, diputados o cualquier otro ciudadano que ostenta un cargo público de elección popular. ¿Qué opina, maestro? Ok, hay una jurisprudencia al respecto en el que establece que el derecho a votar y ser votado tiene dos vertientes, una pasiva y otra activa. En cuanto hablamos de la vertiente pasiva, hablamos del derecho que tenemos cualquiera de nosotros a acudir a la urna y emitir nuestro voto. Sin embargo, cuando hablamos de la vertiente en su aspecto activo, es cuando yo como ciudadano me postulé y gané y como consecuencia tengo el derecho de acceder al cargo público para el que gané. Entonces, es una cuestión prácticamente de teoría constitucional y teoría electoral, en donde el derecho político electoral es el derecho a votar y ser votado. Sin embargo, técnicamente estamos hablando de la vertiente de ejercicio del cargo. Y si tenemos un síndico, una síndica, regidora, regidor, diputado o diputado, que accedieron al cargo por elección popular y no les dejan ejercer sus funciones, es por esa razón que se aplica este principio o este derecho para estas personas que ya fueron electas en un proceso democrático. Maestro, nos pregunta el licenciado José Antonio López Balcázar, ¿en qué se puede interponer? Me imagino que se refiere al JDC. ¿Se puede interponer una denuncia por violencia política en razón de género? Bueno, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral habla justamente de otro procedimiento llamado denuncia. Si tú, por ejemplo, maestro José Antonio, usted acude directamente a JDC, al tribunal, a interponer la denuncia de violencia, cuando va a ser admitido, el tribunal lo va a admitir, pero al momento de dictar su resolución se va a declarar incompetente. Y como se trata de un derecho político electoral, entonces lo va a turnar al Instituto Electoral del Estado que corresponda o al Instituto Nacional Electoral, en virtud de que la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral establece que estos organismos tendrán una unidad sustanciadora de investigación para primero investigar si el denunciante aportó elementos de prueba necesarios para que conozca el tribunal. Luego entonces, o dicho de una manera quizás más coloquial de todo lo que trabajamos, es como querer iniciar un juicio, en un tribunal, cuando primeramente tendremos que acudir al Ministerio Público. Entonces, estas denuncias se presentan en primera instancia ante el órgano investigador que de acuerdo a la ley, le corresponde al INE o al Instituto Electoral del estado que corresponda. Muchas gracias, maestro. Pues tiene muchas felicitaciones. De hecho, le manda saludos Yamil Ortega. Saludos, maestro Miguel. Salas García Alberto, un gusto volverlo a ver, maestro Miguel, sus alumnos de Universidad de Cuautitlán Izcalli. Roa Palomino Minerva, maestro, excelente ponencia, muy clara y oportuna. Pues, maestro, definitivamente creo que los espacios que se tienen aquí en este tipo de difusión cultural, de difusión jurídica, son tan importantes para poder, no tan solo la comunidad jurídica, sino también la comunidad académica, tus propios estudiantes y aquellos que no son tan técnicos en especialidad en temas del derecho. Este tipo de temas, maestro, para nosotros es importante que se sigan replicando. Si usted me lo permite, maestro, creo que sería importante que nos vaya preparando otro tema, porque aquí en Lex Informa veo que tiene bastante audiencia y por lo tanto, pues consideraría yo prudente, si usted me lo permite, y claro, su agenda lo permite, pues poder agendar otro espacio y otro tema para poderle continuar con una temporada 2 del licenciado Miguel Rendón. No, hombre, bueno, pues yo encantado e insisto, no tuve el gusto de conocer al maestro Castelán, pero bueno, me dejó en muy buenas manos. Para nuestro auditorio quiero que sepan que el maestro David y yo hemos sido co-conductores en espacios de radio, de televisión abierta, y hacía más o menos 3 o 4 años que no hacíamos nada juntos. Entonces, digo, por supuesto que es un honor para mí volver a compartir micrófonos con usted, maestro, y pues yo encantado, el día que me quieran volver a invitar, ahí estaré.
Bueno, pues ya lo ventiló el licenciado y pues bueno, maestro, ¿algo más que usted quiera agregar? ¿Algún saludo, algo en especial, maestro? Bueno, pues sí, quiero mandar saludos a Liliana Santana, mis alumnos y alumnas de todas las universidades en las que hemos dado clase, a los amigos, socios del Centro de Mediación y Estrategia Jurídica, que me encanta saber que están al pendiente de esto, que sin quererlo hoy todos están aquí, ¿no? Entonces, les mando un fuerte abrazo, mi agradecimiento, un agradecimiento especial a la licenciada, a la maestra, doctora Maricruz García, socia del despacho, y pues bueno, le mando un fuerte abrazo, la quiero mucho, Lick. Y pues bueno, a todos los que nos están viendo, yo espero que esta información, que aunque fue muy rápida y quizás un poco técnica, sea importante. Debemos recordar que cuando somos autoridad debemos ejercer esa autoridad con estricto apego a los derechos de todos. Está bien ganar una elección y tener el poder, pero no a costa de pisar a alguien más. Y si estamos del otro lado y somos autoridades a los que se nos está obstaculizando nuestros derechos, pues bueno, debemos impugnar, debemos pelear. Estos son los elementos que harán que nuestra democracia se vaya fortaleciendo aún más y máximo en estos momentos que necesita la democracia mexicana de todas y de todos. Maestro, ahora sí que le doy la razón, convalido todos los comentarios que nos está diciendo. Es importante dentro de un ejercicio democrático, es importante tener una democracia eficaz. ¿Para efecto de qué? Para efecto de que se equilibre, para efecto de que este voto razonado, para efecto de que la ciudadanía en estos tiempos electorales salga a votar y razone su voto. Maestro, ¿gusta dar sus redes sociales? ¿Dónde podemos contactarlo, maestro? Digo, si usted nos lo permite, si claro lo quiere hacer público, con todo gusto para Claro que poderlo sí, contactar. claro que sí. Voy a comenzar por mi Facebook. Mi Facebook me encuentran como Miguel Rendón Santana. Era así como que lo más fácil. O era eso, o Miguelito 822, algo por el estilo. Entonces, Miguel Eduardo Rendón Santana. Voy a hacer un chiste que hacía en la radio y bueno, ahora me pareció adecuado. El maestro David siempre dice Twitter o pajarito azul, ¿no? Entonces, yo siempre digo, bueno, pues el pajarito como usted lo quiera tener, no hay ningún problema, ¿no? Digo, perdón, fue muy malo el chiste, pero lo tenía que decir. Y no tengo Twitter y mi correo electrónico es mrendonadvocare@hotmail.com. Bueno, ahí me pueden encontrar. Saben que todas las solicitudes de amistad que me son enviadas al Facebook, la mayoría siempre son admitidas sin ningún problema. Nada más lo único que les pedimos es que luego tengan una fotografía, ¿no? Nada más, para saber con quién estamos tratando, y por medio de ese conducto podemos tener contacto y intercambio de información. Maestro, muchas gracias. Una vez más, este es su espacio, esta es su casa en Lex Informa, en representación del licenciado Castelán, director del Lex Informa. Para mí también es un honor poder estar aquí compartiendo, como usted lo dice, ya después de hace años que estábamos en televisión abierta en distintas partes de la República, en radio pública como tal, en frecuencia abierta de FM y AM también, ¿por qué no recordarlo? Pues bueno, también para mí es un honor, es un espacio, un día conmemorable, porque tenía tiempo que no ejercíamos este tipo de dinámicas. Y pues bueno, quiero también ser muy honesto que en las participaciones que Lex Informa me ha dado la oportunidad y el espacio de moderar, he procurado ser una persona neutra, una persona en sus cabales, pero con el licenciado Miguel Rendón es lo complicado, me he estado controlando, maestro. Entonces, Sí, pues, muchas gracias, maestro. Pues le agradezco su participación. En breve le voy a hacer llegar todos los comentarios que le han hecho llegar para quienes quieran tener alguna acercamiento de recibir algún tipo de constancia, una constancia de esta capacitación. Con mucho gusto nuestro cuerpo técnico del Lex Informa estará para poderles dar la información proporcional para podérselas compartir, y con mucho gusto manden un mensajito. Mi nombre es David Cadena, me pueden encontrar como David A. Cadena en redes sociales, en Twitter el pajarito azul como Advocatus Cadena, y pues para mí es un honor participar en este tipo de proyectos del Lex Informa.
Licenciado Miguel Rendón, maestro, un gusto haber estado con usted en esta charla y muchas gracias por estar con ustedes, auditorio. Gracias por estar con nosotros, conectarse, hacer sus comentarios. Y pues para mí es un gusto participar en este tipo de charlas. A todo el nombre del licenciado Castelán, les mando un fuerte abrazo y Lex Informa les dice que sigan viendo las demás conferencias que están programando para la siguiente semana. Maestro Rendón, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego todos y a todas.